Hola, este es el primero de una serie de videos en donde vamos a estar analizando situaciones en donde los mercados por sí solos no llegan a alcanzar situaciones que podrían ser deseables en términos, por ejemplo, de eficiencia, como venimos hablando. Entonces, estas situaciones se conocen como fallas de mercado, o se les llama fallas de mercados. Y la primera de este tipo de situaciones que vamos a ver eh, tiene que ver con el concepto de una externalidad. Entonces, para nosotros lo interesante va a ser no solo ver, digamos, la situación de una falla en sí por sí misma, sino eh, nos va a interesar entender el posible rol de una empresa o una startup para hacer algo en relación a esa falla de mercado y encontrar una oportunidad de valor. Digamos, por eso también para este curso en particular es importante desde ese sentido. Pero también vamos a estar analizando otras posibles soluciones para esas fallas que tienen que ver con posibles soluciones que vengan desde el lado de una regulación, por ejemplo, o alguna medida que el gobierno pueda tomar sobre esos mercados. Entonces, empecemos con este concepto de la externalidad. Entonces, como una pregunta para motivar, digamos, el concepto de externalidad, eh, yo les preguntaría, por ejemplo, ¿qué pasó la última vez que alguno de ustedes sintió síntomas gripales? Por ejemplo, se sintió afiebrado, y entonces que existía estas chances, digamos, de que haber caído con una gripe viral, digamos. ¿Qué hicieron? Bueno, probablemente muchos de ustedes lo que hayan hecho es hayan salido a la farmacia y se hayan comprado algún antibiótico o hayan conseguido alguna receta de algún lado para tomarse un antibiótico sin demasiada, sin haberse hecho un test previamente para saber si lo que tienen es un virus o no, digamos. Pues podrían ser múltiples las razones, digamos, pero la típica situación que suele darse es que la gente frente a los más mínimos síntomas empieza a tomar antibióticos. Entonces, ¿cuál es el problema, digamos, de tomar antibióticos sin estar seguros, digamos, del efecto que nos puede hacer el antibiótico? O más bien, ¿cuál es el problema de tomar un antibiótico cuando no sabemos cuál es la razón de la enfermedad que tenemos? Uno de los problemas es que el uso, el abuso, digamos, de antibióticos va generando resistencias en las mismas bacterias, digamos. O sea, en los mismos organismos, digamos, se van generando resistencias y a lo largo eso va generando que cada vez las nuevas, digamos, cepas de las... de las nuevas enfermedades que van ocurriendo sean cada vez más resistentes, digamos. Entonces eso va generando que vayan apareciendo nuevas enfermedades resistentes a los antibióticos que estamos tomando. O sea, yo no soy un experto en esto, pero esa es básicamente la idea, digamos. Entonces, eh, entonces ¿cuál es el problema económico acá? Porque, digamos, queremos entender desde el punto de vista económico qué es lo que está pasando, digamos. Lo que está pasando es que desde mi punto de vista individual, digamos, a la hora de decidir si voy a comprar, digamos, el antibiótico, yo probablemente lo que estoy ponderando es, bueno, el costo de comprar el antibiótico, seguramente el costo económico, digamos, de comprarlo, lo que tengo que pagar por él, y estoy mirando los posibles beneficios, que en muchas situaciones es, bueno, a lo mejor, digamos, mi enfermedad se cura, y bueno, y si el antibiótico no me cura porque eh, en realidad la enfermedad se va a resolver sola, digamos, entonces no importa, digamos, entonces no me va a hacer nada malo
que yo lo tome, entonces no enfrento ningún costo desde ese lado. Entonces solamente al final del día lo único que estoy haciendo es ponderar el costo del precio frente a ese potencial beneficio, digamos. Pero sin duda entonces mi accionar, fíjense que no está contemplando este efecto indirecto que tiene en la generación de nuevas enfermedades, digamos, que podrían terminar afectando probablemente a terceros, digamos, y de hecho generar nuevas cargas, digamos, sobre el sistema de salud también. Si quieren ver un ejemplo de esto, digamos, este es un ejemplo, una situación que está muy documentada, pero acá lo que pueden ver es una nota que salió en el New York Times, en donde habla sobre cómo en comunidades de países en desarrollo, como por ejemplo en Kenia, el sobreabuso, digamos, de antibióticos baratos está generando enfermedades muy infecciosas, muy letales, digamos. Y entonces, y acá el foco es países en desarrollo, porque por ahí los antibióticos son muy accesibles, pero también o sea, se dan situaciones de antibióticos que son accesibles incluso en estos contextos, pero también el control, digamos, a la hora de la venta del antibiótico es muy laxa, digamos. Entonces el sistema de salud no regula, digamos, muy bien el control de la venta de estos antibióticos, y esto genera que los problemas sean aún más graves en contextos como estos. Digamos, los contextos, el problema de la generación de esta enfermedad. Entonces, lo que identificamos acá es un problema, digamos, que es que el consumo, digamos, del antibiótico está siendo de una manera ineficiente. Si nosotros pensamos en el bienestar del mercado en general, o de todos los participantes del mercado, mi accionar individual, digamos, al no estar contemplando el efecto de segundo orden, digamos, puede generar un perjuicio que no está reflejado en el precio de lo que estoy comprando, ¿no? Entonces, recuerden el razonamiento que veníamos llevando sobre del por qué el sistema de precios hacía que los bienes y servicios se generan de manera eficiente. Esta idea que se remonta a Adam Smith, que es, por lo menos a Adam Smith, que es esta idea de que el precio refleja el costo de la producción, digamos, por un lado, y mi utilidad marginal, digamos, ¿no? Perfecto. Entonces estas dos cosas se igualan gracias al precio. Bueno, el problema acá es que no está el precio no está reflejando este otro costo, ¿no? Este otro costo social. Entonces, básicamente la idea de una externalidad, digamos, en general, básicamente la podríamos definir como que existe una externalidad cuando las acciones de una persona afectan el bienestar de los demás, afectan el bienestar de otros consumidores o a otros participantes en la economía, ya que a la hora de que esta primera persona decida consumir ese bien o ese servicio, no va a estar tomando en cuenta, digamos, el efecto sobre los demás. Por eso es que es una externalidad, un efecto externo que tiene mi decisión sobre terceros. Entonces, al no estar teniendo en cuenta, generamos esa externalidad. Entonces, quiero dar ahora un ejemplo, digamos, gráfico, utilizando el gráfico de oferta y demanda clásico para un mercado, como para tratar de visualizar ahí lo que podría ser un problema de externalidad. En este gráfico, entonces, lo que tenemos es la oferta, que, como sabemos, refleja los costos de los productores, más precisamente el costo marginal, como vimos, de las empresas.
Y por otro lado tenemos la demanda que refleja entonces las valoraciones marginales de los consumidores. Y si este es el mercado de antibióticos y este mercado inicialmente está en equilibrio, entonces deberíamos tener acá que vamos a tratar de escribir acá, esto vendría a ser el precio al que estaría inicialmente o al que estaría este mercado en equilibrio, ¿no? Entonces este sería el precio y esta sería la cantidad de antibióticos que en una situación normal o estándar sería lo que representaría la cantidad de antibióticos que son consumidas, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que dijimos, lo que ustedes pueden ver es que en este esquema todavía no está reflejado, digamos, este costo social, digamos, que es el costo que se genera indirectamente por el consumo de antibióticos, como vinimos explicando. Entonces, lo que deberíamos hacer si quisiésemos incorporar esos costos adicionales a este esquema es incorporarlos. Una forma podría ser incorporarlos a la curva de oferta. Entonces, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, vamos a hacer acá, si puedo. Lo que podríamos hacer es trazar una nueva curva de oferta más arriba, por acá, le llamemos a esto O', como la nueva curva de oferta, que reflejaría no solamente, para cualquier cantidad, reflejaría no solamente los costos privados, sino también la diferencia, digamos, la diferencia que se mantiene para cualquier punto de la curva, reflejaría ese costo extra social que imponemos sobre el sistema por el consumo del antibiótico. Entonces esta nueva oferta sería la que reflejaría los dos costos. Y fíjense que si esta es la oferta que refleja ambos costos de manera de contemplar a todo el sistema, el costo sobre todo el sistema, el equilibrio, que sería el equilibrio realmente eficiente, sería este equilibrio que tenemos por acá arriba, ¿no? Entonces este nuevo equilibrio, sería por acá. Perdonen que no soy muy bueno para escribir en esta tablet. Entonces, en el nuevo equilibrio tendríamos un precio más alto, como el precio P estrella. Le llamamos este P estrella. Este P estrella entonces sería el equilibrio eficiente y se correspondería también entonces con una cantidad menor, ¿no? Una Q que le pongamos por acá sería una Q estrella, ¿no? Entonces esta Q estrella sería la cantidad de antibióticos eficiente, que como ustedes pueden ver es menor que la cantidad que efectivamente se está demandando de antibióticos. Entonces, es decir, toda esta distancia, digamos, entre el equilibrio eficiente y el equilibrio entre el equilibrio eficiente, digamos, y el equilibrio que efectivamente se da en el mercado, representa, digamos, el sobreuso o el abuso, digamos, de antibióticos, digamos. Una cosa más que podemos ver acá también, si aplicamos el mismo tipo de análisis que hacíamos de bienestar, que hacíamos en estos gráficos, digamos, de mercados, de mercados individuales, digamos, sería examinar el excedente del consumidor y del productor. Entonces, ¿qué pasa en un mercado que no está en la situación eficiente, sino está efectivamente generando esta externalidad? Bueno, fíjense, por un lado, la baja en el precio, digamos, va a implicar que los consumidores ganen todo el triángulo, ¿no? Todo este triángulo que está por acá abajo, ¿no? Que sería la ganancia de poder consumir a un precio más bajo. Pero por otro lado, fíjense, lo que se genera es que hasta este punto por aquí, digamos, hasta este punto por acá, lo hago acá varias veces para así lo puedo escribir bien, se generaría toda esta área que estaría por debajo de la oferta, digamos, sería todo el costo social, sería todo el costo social bueno, todo este triángulo que quedó marcado acá, sería todo el costo social que se generó a partir de tener un equilibrio con sobreconsumo de antibióticos. Entonces,
todo esto, fíjense que es precisamente eso representa toda esta distancia, digamos, por debajo de la curva de oferta social, todo ese costo social que se está generando, digamos. Entonces, esta es una manera de representar, digamos, de representar de una manera simple en este tipo de esquema a la externalidad y de ver cómo la externalidad y de ver, digamos, la falla de mercado en acción, digamos. También existen externalidades positivas. ¿Y en qué sentido hay externalidades positivas? En externalidades que ocurren gracias a que si una persona consume cierto bien o produce cierto bien, no solamente está afectando positivamente a sí misma, sino afectando positivamente a terceros. Y muchas veces al hacerlo no tienen en cuenta estos efectos. Esta publicidad es clara en ese mensaje en cuanto dice vacúnate por ti y vacúnate por ellos y ellas en cuanto en este caso es una vacuna contra la influenza, ¿no? Entonces aquí lo que se reconoce es que por supuesto cuando uno se vacuna no solamente se previene a uno mismo, sino que previene que la enfermedad se transmita a través de uno. Y sabemos que una cantidad importante de gente esté vacunada es importante para que para que ciertas enfermedades no se transmitan, digamos. O un ejemplo de esto es lo que pasó con la enfermedad del sarampión, que es, como sabemos, una enfermedad respiratoria muy agresiva, digamos, para los menores. Y que gracias a la vacuna se pudo prácticamente eliminar su circulación durante muchos años en muchísimos países, pero ahora está volviendo, digamos, a aparecer esta enfermedad en parte impulsada, de acuerdo a lo que dicen estas noticias y pueden ver acá, a un movimiento antivacunas que deciden no vacunarse por razones que claramente son no científicas, digamos. Entonces la cuestión acá es que a esta gente claramente al decidir no vacunarse y no consumir, digamos, está externalizando, no está generando esta externalidad positiva, digamos, sobre los terceros, digamos. Pero entonces desde el punto puramente económico, digamos, entonces la decisión de vacunarse, digamos, si nosotros no tenemos en cuenta a los terceros, entonces claramente ese mercado, digamos, no va a estar en un equilibrio, digamos, eficiente desde ese punto de vista. Y aquí también podemos realizar un análisis similar al análisis que hicimos antes. El caso de las vacunas entonces también puede ser representada en este eje y de la misma manera que hicimos anteriormente, entonces pensemos que inicialmente este sistema, digamos, está en equilibrio y básicamente la curva de demanda solo representa, digamos, el beneficio que las personas perciben en vacunarse, es decir, sería solamente el beneficio marginal o la utilidad marginal que recibirían por eso, y la curva de oferta, digamos, el costo de las vacunas. Entonces al precio, el precio, digamos, de la vacuna surgiría del equilibrio y la cantidad de vacunas que se comerciarían en el mercado también surgiría en este equilibrio, ¿no? Entonces, entonces lo que no estamos teniendo en cuenta, entonces en este caso es este beneficio social que se está generando por vacunarse, y una forma de representar eso podría ser entonces agregarle a la utilidad marginal de vacunarse que la persona recibe de manera privada, agregar esa utilidad extra, digamos, y entonces esto lo podríamos representar como una curva de demanda más alta, digamos, que para cualquier cantidad de vacunas, que estemos mirando, por ejemplo la cantidad de equilibrio, entonces ahora no solamente tendríamos el nivel de
de satisfacción, digamos, privado, sino que además le aumentaríamos el valor marginal de esa externalidad positiva, ¿no? Entonces, esta sería la curva que representaría la demanda privada más el beneficio social, ¿no? Le voy a poner acá demanda más valor social o beneficio social, si quieren, ¿no? Entonces, fíjense que si tuviésemos en cuenta el beneficio social, el sistema entonces se iría a un nuevo equilibrio como este, en donde que básicamente tendría un precio más alto, este sería el P estrella de eficiente, eso le daría un precio más alto a las vacunas, y también tendríamos que se producirían y se venderían más vacunas, ¿no? Entonces esto representaría la ganancia, digamos, marginal por las vacunas. Y si hacemos el análisis de bienestar social, digamos, en este caso, lo que tendríamos es, fíjense, que gracias a que el sistema pasó del equilibrio inicial al eficiente, se ganó marcar acá, se ganó todo esto de valor social, ¿no? Bueno, desde acá, desde este punto en adelante, bueno, no me sale muy bien, pero porque no puedo manejar bien el cursor, pero básicamente, digamos, se generaría todo este beneficio social extra. ¿Por qué este triángulo? Porque básicamente es la medición de todo el beneficio social nuevo que se generaría si el sistema, digamos, pasa a este nuevo equilibrio. Dicho de otra manera, digamos, si lo vemos al revés, podríamos pensar que si no hacemos nada sobre este sistema y el equilibrio es el equilibrio que surge espontáneamente en la sociedad, lo que va a pasar es que se va a perder todo este beneficio social, digamos. Entonces, esta se representaría toda la pérdida, digamos, de beneficio social que se perdería si no se produce esta externalidad positiva en la comercialización, digamos, de vacunas.